¿Qué tal usuarios de YouTube? Soy Efrem. Primero que nada, feliz año a todos, espero hayan pasado una gran Navidad y Año Nuevo. Sean bienvenidos a un capítulo más de esta serie remake de El diario de Jonathan. Serie hecha por el creador y escritor, Xboxer091. Espero les guste mucho el siguiente capítulo, los saludos los pondré al final del capítulo, gente. Sin más que decir, comencemos. El diario de un cuervo. Capítulo 5. Nuevos horizontes. Querido diario, lo que vi a continuación aún me cuesta asimilarlo. El hombre, ese que parecía un militar, se interpuso entre la criatura sin piel y la chica rubia. Al principio pensé que sería devorado como tantos otros, pero ocurrió algo distinto. Su cuerpo se movía de una forma antinatural, como si no obedeciera del todo a las leyes que conozco. Cada paso que daba era preciso, brutal. La criatura lanzó un alarido y se abalanzó sobre él, pero el chico no retrocedió. Vi cómo la enfrentó sin titubear. Sus golpes no eran torpes ni desesperados. Eran calculados, cargados de una violencia contenida. En un par de movimientos la derribó, y cuando la criatura intentó incorporarse, él terminó el trabajo sin mostrar emoción alguna. El cuerpo sin piel cayó al suelo y ya no volvió a moverse. Todo quedó en silencio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un cuervo. No era un infectado común. Y, sin embargo, había acabado con esa cosa como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Necesitaba ver mejor, entender más. Busqué una posición más alta y segura, rodeando una casa cercana para observar la escena desde otro ángulo. Me moví despacio, pegado a las paredes, cuidando no hacer ruido. Cuando regresé al punto desde donde había observado el combate, ya no estaban, ni la chica rubia, ni el chico. El lugar estaba vacío, como si nunca hubiera pasado nada. Solo quedaban restos del combate, marcas en el suelo, escombros desplazados, un rastro tenue pero claro de huida. Me agaché y observé con atención. Pisadas recientes. Sangre que no parecía humana. Algo los había llevado lejos, o ellos mismos se habían marchado con demasiada rapidez. No sé por qué, pero sentí que no debía dejarlos perderse así. Ese chico, hay algo en él. Algo que no encaja, algo que no debería existir, y sin embargo está ahí, caminando entre este caos como si fuera parte del mismo. Decidí seguir el rastro. Avancé con cautela, atento a cada sonido, a cada sombra. No sabía si estaba persiguiendo a un aliado, a un enemigo, o a algo peor. Pero una cosa es segura, querido diario. Esta ciudad no solo guarda la pista de Simón Petrikov. Aquí hay piezas moviéndose que ni siquiera el consejo parece haber previsto. Y tengo el presentimiento de que ese chico es una de ellas. Querido diario, ahí se quedó todo. Cerré el cuaderno en ese instante, no porque quisiera, sino porque debía moverme. Pensar demasiado en lo que había visto podía costarme la vida. Aún así, la imagen de ese chico acabando con la criatura sin piel seguía clavada en mi cabeza, repitiéndose una y otra vez como un mal recuerdo que se niega a desaparecer. Horas después, vuelvo a escribir. Mientras seguía el rastro, me adentré aún más en la ciudad. Edificios derrumbados, calles partidas en dos, autos oxidados detenidos como si el tiempo se hubiera congelado en el momento exacto del desastre. Cada paso me recordaba que no podía permitirme dispersarme. Tenía que enfocarme en una sola cosa a la vez. Primero sobrevivir. Luego observar. Después decidir. El rastro se volvía intermitente, como si quienes lo dejaron supieran cómo borrar sus huellas. No me gustaba eso. No era el comportamiento de simples sobrevivientes. Antes de continuar, tomé una decisión. No podía guardar esto solo para mí. Saqué uno de los pequeños tubos de mi equipo y liberé a un cuervo. Le até un mensaje breve, directo, sin adornos. Lo que había visto, dónde ocurrió y la presencia de un sujeto desconocido capaz de abatir a una criatura sin piel sin apoyo de cuervos. Advertí del peligro y de la posible importancia del individuo. Luego lo lancé al aire. El ave desapareció entre las ruinas, buscando a cualquier cuervo cercano. Ahora no estaba solo con esta carga, al menos no del todo. Con eso hecho, retomé el avance. La ciudad estaba casi destruida, pero reconocí la zona. Santa Angustia. Un nombre que ahora parecía más apropiado que nunca.
Entre los edificios caídos y las avenidas partidas, recordé la información que me dieron Don Cara y Óptica. Aquí, hace tiempo, había un museo de antigüedades. Un lugar donde Simón Petrikov solía dar conferencias. Charlas sobre historia, artefactos antiguos y conocimientos que, según decían, rozaban lo prohibido. Si Simón había dejado huellas en esta ciudad, ese era un buen punto para empezar. Avancé por los techos, saltando de edificio en edificio con extremo cuidado. Abajo, los infectados vagaban sin rumbo, chocando entre sí, gruñendo, ajenos a mi presencia. Me sorprendía a mí mismo. A pesar de la mochila cargada, las armas, el equipo, no hacía un solo ruido al caer. Cada salto era limpio, controlado, casi antinatural. Lo noté, lo registré mentalmente, pero no me detuve a cuestionarlo. No ahora. El museo apareció ante mí como una sombra del pasado. Un edificio grande, de arquitectura antigua, con estatuas partidas y columnas resquebrajadas. Me acerqué con cautela y confirmé lo evidente. Estaba sellado. Las entradas principales bloqueadas, las ventanas reforzadas desde dentro, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada, ni nadie, entrara o saliera. Me quedé observándolo desde lo alto, analizando cada detalle. No podía forzar la entrada sin hacer ruido, y el ruido aquí era una sentencia de muerte. Tendría que encontrar otra manera. Suspiré despacio, controlando la respiración. Bien, querido diario. Parece que el juego apenas comienza. Frente al museo me quedé inmóvil varios minutos, observando sus accesos sellados y las sombras que se alargaban con la caída del sol. Forzarlo ahora sería un error. Demasiado ruido, demasiada exposición. Antes de pensar en cómo entrar, necesitaba comer y asegurar un lugar cercano donde pudiera descansar sin bajar la guardia. El cansancio no perdona, y menos en una ciudad como esta. Me moví con cautela por los alrededores, siempre desde los techos, hasta encontrar un edificio medio derrumbado a no más de 2 calles del museo. La estructura todavía se sostenía y ofrecía buena altura, pocos accesos y una vista clara de la zona. Perfecto. Entré por una abertura en el segundo piso y aseguré el lugar lo mejor que pude con lo que encontré. Muebles volcados, tablas rotas, silencio. Comí despacio, sin prisa, racionando. Mientras masticaba, el peso de todo esto me cayó encima. Esta misión, la ciudad, el chico extraño, Simón Petrikov, y, como siempre, mi familia. Pensé en mi hermana. En su risa, en lo fácil que era todo antes. Extraño verla. Extraño saber que está bien sin tener que imaginármelo. A veces me pregunto si sabrá que sigo vivo, o si cree que ya soy solo otro nombre perdido en el caos. Me duele admitirlo, pero ese pensamiento es el que más fuerza me quita. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando el cielo comenzó a oscurecerse. La ciudad adoptó ese tono gris azulado que anuncia la noche. Encendí una linterna pequeña, con luz tenue, apenas lo suficiente para iluminar el espacio donde me encontraba sin llamar la atención desde afuera. Las sombras se movían con cada parpadeo de la luz, recordándome que aquí nada está realmente quieto. Me recosté contra una pared, cerrando los ojos solo un momento. Entonces lo escuché. Picoteos suaves contra una ventana. Precavido, me levanté de inmediato y me acerqué. Al abrir, un cuervo entró de un salto, dejó caer una pequeña nota enrollada y salió volando sin esperar respuesta. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Abrí la nota. Era breve, casi ilegible en algunas partes, escrita con prisa. Gracias por informar al cuervo de lo observado. El sujeto descrito debe ser capturado o erradicado. Mantendremos vigilancia al respecto. Por tu valiosa información, mañana recibirás apoyo. Se te asignará una cuervo aprendiz. Mujer, 17 años, ingreso reciente. Te asistirá en todo lo necesario. Ella se dirigirá a ti como maestre dolor, aunque el cargo aún no sea oficial debajo, en letras más pequeñas, casi escondidas. A veces la mejor manera de aprender es enseñando. Óptica. Cerré los ojos y exhalé despacio. Maestre. ¿En serio? Sentí una presión en el pecho. Yo aún era un aprendiz. Apenas entendía lo que me estaba pasando, apenas estaba aprendiendo a sobrevivir a todo esto, y ahora se suponía que debía enseñar a alguien más. No me sentía preparado. Ni de cerca.
No sabía si tenía la paciencia, la experiencia o la autoridad para guiar a otra persona en un mundo donde un solo error te mata. Además, no había forma de negarse. Una orden directa de mi maestre no se discute. Y el cuervo ya se había ido. Aún así, pensé un poco más. Tal vez no estaría mal. Una mano amiga podría marcar la diferencia. No tenía que cargar con todo esto solo. Siempre fui bueno explicando lo que sé, enseñando desde la experiencia, aunque fuera poca. Tal vez no sería tan difícil como lo imagino. Guardé la nota con cuidado y apagué la linterna por completo. La noche ya había caído sobre Santa Angustia. Mañana todo cambiará otra vez, querido diario. Querido diario, desperté mucho antes del amanecer. Eran alrededor de las 3 de la mañana. No fue una pesadilla ni un ruido lo que me sacó del sueño. Fue esa sensación constante de que el tiempo se me escapa si no me muevo. Tenía cosas que hacer. Varias. Entre ellas, reconocer las posibles entradas al museo y conseguir más provisiones, sobre todo médicas. En este punto, la munición importa, pero la medicina mantiene vivo al que aún puede luchar. Me levanté en silencio y me puse el uniforme con movimientos ya casi automáticos. Cada pieza en su lugar, cada correa ajustada sin prisas, pero sin errores. Antes de salir, abrí un poco la ventana para revisar la zona. Todo parecía despejado. Demasiado, incluso. Entonces lo escuché. Aleteos. Muchos. Retrocedí un paso, llevándome instintivamente la mano al arma, pero no ataqué. Reconocí el sonido. Cuervos. Decenas de ellos entraron por la ventana, llenando el espacio con sombras negras y el batir de alas. No graznaban. Solo volaban en círculos, como si custodiaran algo. Cuando se dispersaron, los vi. 2 siluetas. La primera era imposible de ignorar. Un hombre muy alto, vestido con ropa elegante, perfectamente ajustada, como si este mundo no hubiera caído jamás. Portaba una máscara de cuervo oscura, estilizada, sin adornos. No llevaba armas visibles. Nada. Solo presencia. Una que imponía respeto sin necesidad de violencia. A su lado estaba una chica. Joven. Su cabello rosa estaba recogido en una cola de caballo alta. Llevaba una máscara de cuervo básica, de porcelana blanca, sin marcas ni símbolos. Su postura era recta, pero tensa, como alguien que intenta no cometer errores. No me dio tiempo de decir nada. El cuervo alto extendió un maletín y se lo entregó a la chica con un movimiento lento y calculado. Luego, sin mirarme, dio media vuelta. Los cuervos volvieron a agitar el aire y, en cuestión de segundos, él ya no estaba. Como si nunca hubiera estado allí. Buenos días, alcancé a decir, casi por reflejo. Entonces escuché una voz, suave. Gentil. Casi tímida, como si no quisiera alterar el silencio de la madrugada. Buenos días, maestre Dolor. Soy nueva. Me llamo Lía. Estoy aquí para ayudar en lo que necesite. Me enderecé y respiré hondo antes de hablar. Tenía que recordar el título que me habían impuesto, aunque todavía me resultara extraño llevarlo. Buenos días, dije con voz firme, procurando no sonar tenso. Soy el maestre Dolor. Estaré a cargo de esta misión y, desde ahora, también de ti. Intenté parecer autoritario, pero sin perder la calma. No quería imponer miedo, quería control. Ella levantó la mirada un poco, asintiendo con respeto. Entendido, maestre, respondió. La observé un segundo más. Se veía joven. Demasiado joven para todo esto. Antes de continuar, le hice una pregunta sencilla. ¿Ya desayunaste? Ella negó despacio. No, maestre. Saqué de mi mochila un pequeño pastelillo, envuelto con cuidado, y se lo extendí. Toma. Necesitas energía. Hoy será un día algo agitado. Lo tomó con ambas manos, como si fuera algo valioso. Se sentó en una caja cercana y levantó apenas su máscara, lo justo para poder comer sin quitársela del todo. No hablaba mientras comía, solo asentía, concentrada. Me recordó a mi hermana por un instante, y tuve que apartar el pensamiento. Mientras tanto, le pregunté, ¿qué armamento traes? Terminó el último bocado y respondió con honestidad. Solo mi túnica, las botas, la máscara, un par de navajas de mano y una pistola corta, maestre. No era mucho. Demasiado poco. Abrí mi mochila y le pasé parte de mi equipo.
Un chaleco como el mío, un poco grande para ella, pero mejor que nada, varias gasas médicas y un par de granadas de humo. Esto es por si necesitas escapar, le expliqué. No son para atacar, son para vivir. Nunca lo olvides. Lia tomó el equipo con cuidado, como si temiera romperlo, y asintió con seriedad. Gracias, maestre. Lo cuidaré. Cuando terminó de comer y guardó todo, se puso de pie con rapidez. Sus movimientos eran torpes aún, pero se notaba el esfuerzo por hacerlo bien. Se colocó frente a mí, recta, casi rígida. ¿Qué es lo que haremos hoy? Estoy lista para recibir órdenes. Por un momento me quedé en silencio. No porque no supiera qué hacer, sino porque esa frase pesaba más de lo que parecía. Al final, me levanté y ajusté mi equipo. Primero iremos a una farmacia cercana que vi ayer, respondí. Necesitamos medicinas. Muchas. Todo lo que tenga que ver con cuidado médico nos servirá. Después, veremos cómo acercarnos al museo. Lia asintió con determinación. Nos dirigimos a la salida, con la ciudad aún dormida bajo la oscuridad previa al amanecer. El día apenas comenzaba, y ya podía sentir que no sería uno sencillo. Salimos con extremo cuidado, sin intercambiar palabras innecesarias. La madrugada todavía cubría la ciudad, y los techos estaban fríos bajo las botas. Nos movíamos despacio, buscando puntos firmes para avanzar. Desde atrás pude notar que Lia temblaba un poco al sujetarse de las estructuras. No lo decía, no lo expresaba, pero su cuerpo la delataba. Tenía miedo, y aún así seguía adelante. En uno de los saltos, al apoyarse en una varilla mal colocada, esta cedió. Lia resbaló y estuvo a punto de caer al vacío. No lo pensé. Estiré el brazo y la sujeté con fuerza del antebrazo, levantándola con un tirón controlado hasta ponerla de nuevo a salvo. Ella no dijo nada. Solo respiraba agitada, aferrándose a la estructura. No te preocupes, le dije en voz baja. Aquí no hace falta hablar. Estamos lo suficientemente lejos para que nadie nos oiga. Y no te avergüences por tropezar, yo estaba igual al principio. Poco a poco el cuerpo se acostumbra. Asintió en silencio, apretando los dientes, y retomamos el avance. De pronto se quedó inmóvil. Lia levantó el brazo y señaló hacia la lejanía. Seguí la dirección de su dedo y los vi. Un pequeño grupo intentando subir a un auto negro. Los reconocí de inmediato. Eran los chicos rubios de la biblioteca. Pero no estaban solos. Con ellos había un tercer joven. Sudadera azul, mochila verde. Lia se tensó. Podía casi escuchar sus latidos desde donde estaba. ¿Estás bien?, le pregunté. Ese chico, el de la sudadera azul, se me hace conocido. No estoy segura, pero siento que lo he visto antes. Los observamos un par de segundos más. El auto arrancó. Entonces vamos tras ellos, dije sin dudar. Saltamos de techo en techo con rapidez, pero al llegar a la calle el auto ya se había puesto en marcha y se perdía entre las ruinas. Mierda, se nos fueron, murmuré. Para mi sorpresa, Lia se agachó cerca del suelo, observando con atención. Las llantas dejaron marcas claras. Puedo seguir el rastro fácilmente. Pero necesito una orden directa, maestre Dolor. Pues hagámoslo. Es una orden. Lia sonrió apenas, casi imperceptible, y se puso en marcha. Colgándonos de nuevo las mochilas, comenzamos a seguir el rastro que dejó el auto, internándonos aún más en la ciudad. No sabíamos a dónde nos llevaría ese camino, pero algo me decía que no era una coincidencia haberlos visto otra vez. El camino apenas parece comenzar. Mientras avanzamos, no puedo evitar pensar en la decisión que acabo de tomar. Seguir a ese chico y a sus amigos no forma parte directa de mi misión principal, y aún así lo hago. No por estrategia, no por órdenes, sino porque debo entender lo que Lia siente. Ver a personas que quizá formaron parte de su vida anterior, en un mundo que ya no existe, debe remover cosas que ni siquiera ella sabe cómo expresar. He decidido no preguntarle de dónde lo conoce ni por qué desea seguirlo. No ahora. Esto no es un interrogatorio ni una evaluación. Es un favor humano. Mientras tanto, yo también obtendré algo de esto. Pistas, movimiento en la ciudad, tal vez respuestas que me acerquen a Simón Petrikov. El museo sigue siendo una pieza clave, lo sé. Ahí convergen demasiados hilos del pasado como para ignorarlo.
Antes de continuar, me detuve un momento. Saqué el mapa, marqué el museo con firmeza y lo designé como objetivo de alta prioridad. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el compartimento interno de la mochila. Seguiremos el auto mientras no salga de la ciudad, le dije a Lia. Y con cuidado. Hay infectados por todas partes. No vamos a comprometernos si no es necesario, asintió sin discutir. Avanzamos despacio por las calles, siguiendo el rastro que se desvanecía entre polvo y escombros. El silencio era pesado, interrumpido solo por nuestros pasos calculados. Santa angustia parecía observarnos, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Entonces lo escuchamos. Un ruido profundo, vibrante. Un gruñido que no pertenecía a nada que hubiera oído antes. Sonaba como un gato, pero gigantesco, deformado, antinatural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giramos al mismo tiempo. Allí estaba. Una pantera de pelaje azulado, con músculos tensos y ojos que reflejaban una inteligencia peligrosa. No era un infectado común. Su sola presencia imponía respeto y terror. Dentro, ya, susurré. Entramos en la casa más cercana y cerramos la puerta con rapidez. Apenas tuvimos tiempo de apoyar la espalda contra ella cuando el impacto sacudió la madera. La pantera nos había seguido. Sus garras rasparon la superficie, dejando surcos profundos, acompañados de embestidas brutales. La puerta crujía. Lia respiraba con dificultad, tratando de no hacer ruido. Yo apreté el arma, sintiendo como la presión aumentaba segundo a segundo. La casa temblaba con cada golpe. Estoy bajo presión. Demasiada. Y algo me dice que esta criatura no se irá pronto. Fin por ahora. Hola chicos, soy yo, Efren de nuevo. Me tardé demasiado en sacar este capítulo, lo sé, pero bueno, creo ahora puedo entender un poco a Stroud al crear su historia. Es complicado tener tiempo de escribir cuando realmente estás muy ocupado en tu trabajo y tu familia. Aparte también me desanimé un poco, pues pasé por momentos en los que sentía que la historia no iba por buen rumbo, y no veía apoyo. Sin embargo, hay gente que comentó mis vídeos, que me hicieron retomar los ánimos. Gracias por el gran apoyo. Un saludo muy especial a las siguientes personas. El Sugar Dream, Cium Flicover, Código 12, Ninduran 7154. Sus comentarios me animaron a continuar mi historia, y espero este capítulo esté a la altura de sus expectativas. Los TQM. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muy pronto.